Te va a aparecer un cartelito ahí. Bueno, estamos. Tenemos como invitado al profesor Raimundo Real de la Universidad de Málaga, eh, sugerido para dar el seminario por José Carlos Guerrero de Facultad de Ciencias. Nos va a hablar sobre la relación de la biogeografía con la entropía a través de la favorabilidad. Así que adelante, Raimundo, y muchas gracias por aceptar la invitación. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues este es el tema. Aquí vamos a tratar aspectos biogeográficos de la distribución de los seres vivos y algunos conceptos relacionados con eso, aspectos de la entropía, que es un concepto físico, y aspectos matemáticos, porque la favorabilidad es una fórmula matemática también. A ver, aquí. Bueno, empezaré digamos, voy a hacer varias aproximaciones al tema. La primera va a ser biogeográfica. La biogeografía fue definida originalmente como el estudio de las distribuciones de los organismos, tanto pasadas como presentes. Digamos que, visto así, las distribuciones de las especies en el espacio. Lo que pasa que esas distribuciones han cambiado con el tiempo. Con con esa idea, pues entonces la biogeografía pasó por una fase primero descriptiva, describir esos patrones de distribución, y después una fase narrativa que intentaba construir una historia explicativa que fuera acorde con las observaciones de esos patrones descriptivos. Más tarde se pasó por una fase analítica en la que ya se formulaban hipótesis explicativas de por qué habían ocurrido eso. No era una mera descripción o una mera narración, sino ya una explicación de los procesos que ocasionan los cambios en la distribución de las especies, que los originan, los mantienen y los cambian. Este énfasis ya por procesos explicativos llevó a concebir la biogeografía ya como algo más dinámico. Ya no es una cosa estática, no son distribuciones fijas, sino que son procesos que van cambiando a lo largo del tiempo en escalas espaciales y temporales grandes y afectan a toda la Tierra. Por lo tanto, en ese proceso se incluyó ya el tiempo como una dimensión en la que también ocurren los procesos de distribución. No solo son espaciales, sino que también son temporales. En definitiva, la biogeografía, como se concibe actualmente, estudia la distribución de los seres vivos en el espacio y en el tiempo, así como los procesos y parámetros que la determinan. Esto es una de las cosas más difíciles que existen en la naturaleza, porque intenta describir, comprender y pronosticar el movimiento de los seres vivos en la Tierra. Y esto es de las cosas más difíciles de, de poderla, pues eso, describir, comprender y mucho menos pronosticar. Pero bueno, es la tarea de la biogeografía. Por lo tanto, ya la biogeografía pasa, a lo largo de esta evolución, pasa a tener una fase predictiva, una nueva fase predictiva, porque en el momento que incluye ya el tiempo en los patrones de distribución, pues el tiempo no solo se proyecta hasta el pasado, intentar hacer una narrativa como antiguamente, ¿no? Sino que también se proyecta hacia el futuro. Y por lo tanto hay que intentar pronosticar cuáles van a ser los cambios que van a experimentar las especies en función de aquellos factores que son los que ocasionan su distribución. Sin embargo, no existe una teoría porológica que, que dé cuenta en general de los procesos que, que están aquí implicados. Cada investigador para cada especie de animal, de planta, de hongo, propone procesos idiosincráticos específicos de esa especie que pueden no tener nada que ver con otra especie. No hay una teoría general que diga cómo ocurre esto, qué procesos afectan a todas las distribuciones, qué aspectos generales afectan a plantas, hongos, microbios y animales. Ahora vuelvo al mismo sitio, quiero volver a llegar, pero desde otro ángulo, desde la física, porque la física también estudia la distribución de la materia en el espacio y en el tiempo. En este caso no los seres vivos, la materia inerte, podemos decir.
La actual comprensión física del mundo reposa sobre la idea de que hay objetos discretos, partículas, moléculas, átomos, aunque también eso es aplicable a la biología, porque también son objetos discretos los genes, los individuos, las especies, y que estos se organizan en estructuras que tienen propiedades emergentes. Y esto afecta a su relación con el espacio y el tiempo. Igualmente existen interacciones entre esas propiedades, y esas explican las distribuciones de esas partículas en el espacio y el tiempo. Por consiguiente, desde el punto de vista de la física, para poder describir, comprender y predecir fenómenos físicos, igual que en biogeografía se intenta de las distribuciones de las especies, lo que hay que caracterizar es la naturaleza de esos objetos y sus interacciones. Esta teoría, esta base filosófica y teórica ha llegado a tener un grado de acuerdo entre las predicciones y las observaciones, pues mayor que en cualquier otro área de la ciencia. De manera que la dinámica en física ha llegado a tener una predicción, una capacidad de predicción muy grande. Básicamente, las teorías que han dado lugar a ese nivel tan grande de predicción en física son tres. La interpretación estadística de la entropía por parte de Boltzmann, la mecánica cuántica, con Heisenberg y su principio de incertidumbre y su función de ondas de Schrödinger, y la teoría de la relatividad general de Einstein. Aquí lo que yo voy a plantear es un marco teórico que tenga en cuenta la primera de estas tres, la interpretación estadística de la entropía por Boltzmann, y que lo conecte esto con la biografía a través de el concepto de favorabilidad. ¿Vale? Por lo tanto, el concepto de favorabilidad conectará la entropía con la biografía. Y pongo ahí con su multifactorialidad causal, porque la biografía nunca puede renunciar a que aquí hay algo más complejo, porque los seres vivos efectivamente cada uno responde a factores y causas distintas. Eso es lo que llamo aquí la multifactorialidad causal, que tiene que estar también incluida, pero no es el objeto de lo que yo quiero aquí comentar. Precisamente lo que quiero comentar, lo que tienen en común todos los seres vivos, aunque luego hay esa multifactorialidad causal específica para cada uno. La lógica difusa será el marco lógico de trabajo, aunque tampoco de esto voy a hablar mucho aquí, pero hay que dejarlo claro. Bien, pues entrando ya en la idea de entropía y cómo engancha con la bibliografía, pues desarrolló el concepto estadístico de entropía como un criterio que lo que hace es medir la desviación entre una distribución de frecuencias observada, determinada, y una distribución homogénea. Cuanto más pequeña sea la desviación entre las frecuencias observadas y la homogénea, pues mayor sería la entropía. Y también determinó que conforme al segundo principio de la termodinámica, en un sistema cerrado, cada vez que hay una interacción, pues esa entropía solo tiende a crecer. La entropía es también una medida de incertidumbre, porque cuanto menos entropía, al estar las distribuciones más ordenadas, son más predecibles y por lo tanto la incertidumbre es mayor. Por el contrario, a más entropía, más homogeneidad, más incertidumbre de cuál va a ser la distribución de frecuencia. Y el negativo, el opuesto de la entropía, es la información. Esto lo menciono aquí porque más adelante haremos alguna mención sobre esto, o lo desarrollaremos un poquito. El concepto de entropía también se puede aplicar a la distribución de las especies, y se ha hecho. Una mayor entropía implica más incertidumbre o más opciones para la especie. Una distribución que presenta menos entropía es una distribución en la que la especie, su distribución está más abruptamente constreñida, ya sea por las condiciones del ambiente
ya sea por su propia historia evolutiva o por la dinámica de sus poblaciones. Pero lo cierto es que es más fácil distinguir las zonas adecuadas para su distribución de las zonas que no son adecuadas. A más entropía, eso cada vez es más difícil. Esto tiene que ver también con especies que llamamos generalistas o especialistas. Las especies generalistas pues tienden a estar en muchas más zonas, es más difícil distinguir dónde las vas a encontrar y dónde no. Y las más especialistas es más fácil distinguir dónde las puedes encontrar y dónde no. Con máxima entropía, la distribución de la especie está completamente desordenada. Es decir, la probabilidad es la misma a lo largo del todo el territorio. Aunque esto no se da nunca en biogeografía. No hay ninguna especie que presente una distribución así. Y ahora después pues entraremos un poco en intentar entender o plantear una teoría de por qué esto pasa, ¿no? En cualquier caso, entender las distribuciones de las especies y sus tendencias teniendo en cuenta el concepto de entropía está justificado desde el punto de vista biogeográfico y desde el punto de vista físico. Queda por ver que a eso le voy a dedicar más tiempo si también está justificado desde el punto de vista matemático. Para eso vuelvo, es como que otra vez me salgo e intento llegar otra vez al mismo sitio desde un tercer origen, esta vez más matemático, el concepto de favorabilidad. Me remontaré a la teoría de probabilidad de Laplace, que definió la probabilidad de que suceda un evento como la relación entre el número de casos favorables a que el evento ocurra dividido por el número total de casos posibles. Es decir, él ya usa la palabra favorable. Si bien ahí eso no lo desarrolla, no explica qué es esto de favorable, ni si hay grados de favorabilidad, él solamente lo nombra. Pero es cierto que el concepto de favorabilidad está incluido desde su origen en el concepto de probabilidad. Claro, si la favorabilidad, como parece implícitamente en la teoría de Laplace, solo puede presentar valores de 0, que, sea, que no es nada favorable, o 1, que es completamente favorable, pues entonces la probabilidad de que un evento ocurra solo depende de la prevalencia de ese evento. Es decir, de cuántas veces ocurre del total de casos posibles. Sin embargo, las condiciones que afectan a los casos pueden hacerlo más o menos favorable para que ocurra. Es como cuando tenemos un dado, si el dado está perfectamente equilibrado, pues sí, todas las caras son igualmente favorables. Por lo tanto, la probabilidad de que salga un 1, pues será 1, que es el caso que le es favorable, dividido por 6, que es el total. Pero claro, puede que el dado esté pesado de alguna manera, esté sesgado, y que no pese igual una cara que otra. Entonces empieza a haber caras con más favorabilidad. Es más favorable que salga el 1 porque está el peso en el lado opuesto y el 1 se queda arriba. Pues ahí está. Cuando las condiciones son más o menos favorables, con valores entre 0 y 1 también, 0 nada favorable, 1 totalmente favorable, pues la probabilidad de que ocurra un evento tendrá que combinar las dos cosas. ¿Cuál es la prevalencia del evento entre todos los casos posibles? Y el grado en el que cada caso es favorable a que el evento ocurra. Una combinación de los dos es lo que determinará la probabilidad. Por lo tanto, la probabilidad es una función de la prevalencia y la favorabilidad. Por ende, la favorabilidad es también una función de la probabilidad y la prevalencia. Y puede ser obtenida así. Esa parte no la desarrollaré mucho, esa última, porque me centraré un poco más en cuando la probabilidad se obtiene por medio de regresiones logísticas, porque esta es una técnica muy utilizada en biogeografía. Y tiene una función logit, que no sé si se ve, estoy moviendo el cursor, pero no estoy seguro si el cursor se ve. Sí, ¿Se sí, llega a ver? sí, 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 perfecto. se ve. Vale, vale, vale. perfecto. Entonces, una función logit, esta i, que aparece aquí, en una función de probabilidad, y aquí en la de favorabilidad,
Y entonces se puede usar la misma función y, que es una función lineal de variables predictoras o explicativas o descriptivas, según el tipo de la utilidad que le demos a ese modelo, pero una combinación lineal de estas variables que hacen más o menos probable que el evento ocurra en estas condiciones. La probabilidad se obtendría mediante esta función de conexión que conecta esta función lineal con esta otra que ya no es lineal, y con esta misma función se puede utilizar con esta fórmula. En vez del 1 se pone el ratio entre los casos en los que ocurrió el evento y los que no ocurrió, y se obtiene el grado de favorabilidad. Matemáticamente así es una de las formas de obtener la función de favorabilidad. Me interesa esto porque esta función logit recoge la multifactorialidad causal de los valores de favorabilidad. Es decir, la mayoría de los biogeógrafos están interesados aquí, en esta función logit. ¿Qué variables y con qué parámetros están afectando la probabilidad y por lo mismo la favorabilidad de, de las condiciones para la especie? Pero yo ya no voy a seguir desarrollando esto porque esto es muy importante, pero esto es otra cosa que para el biogeógrafo hay formas de desarrollarlo, y lo que yo quiero ver es esto mismo. Esta función f, ¿qué significa? Porque independientemente de que las condiciones las causas sean específicas para cada especie, todas tienen un valor de favorabilidad en el territorio. Y eso es lo que me está aquí interesando para formular una teoría general de las distribuciones. Por lo tanto, la noción de favorabilidad es una categoría conceptual, es una fórmula, pero es una idea también. Es un concepto que tiene significado físico, tiene significado matemático y está relacionado con la probabilidad, y tiene un significado biogeográfico también, que ahora veremos. Representa el grado en que la probabilidad local de que ocurra un evento, debido a las condiciones esas condiciones locales que se dan ahí, se desvía de la prevalencia del evento. Si no se desvía nada, si la probabilidad local, dada sus condiciones, es la misma que la prevalencia del evento, entonces eso da un valor de 0,5, que no es favorable ni desfavorable. Si esa probabilidad se desvía hacia valores más altos, ya la favorabilidad tiene valores de más de 0,5 y ya esas condiciones son favorables. Si se desvía hacia valores más bajos, entonces los valores de favorabilidad serán menores de 0,5 y las condiciones serán desfavorables. También tiene una función, tiene una representación logística que se asintotiza, pero va desde 0, totalmente desfavorable, hasta 1, totalmente favorable. Este concepto sí está relacionado con la entropía de Boltzmann, con la idea de Boltzmann de entropía. Y esto es lo que permite integrar la distribución de los seres vivos en un espacio compartido con la física fundamental, con esta noción de entropía de la física fundamental. Y a ver por qué, porque es que Boltzmann definió la entropía como una medida de la desviación de una distribución respecto de la homogeneidad. Y la favorabilidad local justamente indica el grado en el que la probabilidad observada ahí se desvía de la probabilidad homogénea dada por la prevalencia. Por lo tanto, es que la favorabilidad está captando en cada una de las localidades donde se aplique ese grado de desviación entre una distribución de probabilidad y la homogénea. Justo lo que decía Boltzmann, que era lo que significaba la entropía. Es decir, la distribución de la favorabilidad a lo largo de un territorio representa la distribución de la desviación entre la distribución de la probabilidad local y la probabilidad homogénea. Es eso. Lo que pasa es que, claro, la favorabilidad te da desviaciones locales. Para llegar al concepto de entropía de Boltzmann, se necesita un valor que encapsule, incluya todas esas desviaciones en un valor de entropía, para que sea la entropía del sistema, usando la nomenclatura y los conceptos de Boltzmann.
Pues existe una definición de entropía en el concepto de la lógica difusa, que lo propuso Bartolomé Cosco, y que se habla de la idea de favorabilidad, porque la favorabilidad se puede entender también como el grado de pertenencia de una localidad a un conjunto borroso de localidades favorables para la especie. En los conjuntos borrosos, todos los elementos pertenecen a todos los conjuntos, pero en distinto grado. Y se necesita una función de pertenencia que diga el grado en el que se pertenece a ese conjunto. Si el conjunto son las localidades favorables para una especie, todas las localidades que se estén estudiando pertenecen a ese conjunto, aunque en distinto grado. El grado entre 0 y 1 en el que pertenecen viene dada por la función de favorabilidad, que en ese caso es la función de pertenencia al conjunto borroso. Esta entropía difusa también refleja la incertidumbre de un sistema desde la óptica de la lógica difusa, y al aplicarla a la biogeografía también refleja el grado de elección del que disfrutan las especies en el territorio estudiado. La entropía difusa se calcula a partir de los valores de favorabilidad con esta fórmula, donde el F sub I es la favorabilidad de esa especie en cada localidad. F sub I C pues es 1 menos la favorabilidad, ese es el complementario. Esta es la intersección difusa, que la intersección difusa en conjuntos clásicos, la intersección entre un conjunto y su complementario es el conjunto vacío, pero en conjuntos borrosos no, porque si pongamos que la favorabilidad fuera 0,7, el complementario es 0,3 y la intersección es el valor más pequeño de los dos, o sea, sería 0,3. Y la unión, pues es lo mismo, tampoco es el 1, porque si la favorabilidad es 0,7 y la complementaria es 0,3, la unión es el valor más alto, que es 0,7. Es decir, que en un caso así, pues sería 0,3 dividido por 0,7. Claro, cuando la favorabilidad en todas partes es 0,5, esto vale 1, porque el complementario también es 0,5 y la intersección es 0,5, la unión también, y esto es una división que da 1, y por mucho sumatorio que haga, 1. ¿Vale? La entropía difusa, por lo tanto, está relacionada con la favorabilidad y permite entender los procesos biogeográficos en el espacio y en el tiempo y aplicando los conceptos termodinámicos de Boltzmann, ¿vale? Que es el objeto de lo que estoy planteando aquí, en un marco compartido con la física fundamental. Me interesa mucho eso porque los seres vivos no son iguales que los seres inertes, tienen propiedades propias, emergentes en ellos, que, que claro que los hace distintos, pero forman parte del mismo universo, forman parte de, de la física, son objetos físicos y de alguna manera tienen que estar también relacionados con la física. Quiero eso, hacer puentes, construir puentes a través de la matemática, pero entre la física y la biología. Bueno, hago un pequeño inciso que a veces yo presento esta, una presentación parecida en seminarios que hacemos en mi grupo de investigación. Desarrollo esto un poco más, esta parte, pero aquí no, aquí la voy a reducir un poquito, pero sí es cierto que el opuesto al concepto de entropía es el de información. Y cuando hacemos modelos de distribución de especies, nos interesa saber cuál es la información que aporta el modelo. Así que, digamos que modelos con menor entropía aportan más información. Intentamos que los modelos tengan cada vez más información. Lo que planteo aquí es una serie de casos para anfibios, reptiles, aves y mamíferos, en el que se fueron construyendo modelos para distintas especies, cada especie es un color, pero aquí viene debajo qué especie es cada una, pero bueno, eso aquí, una pequeña abreviatura, pero no es aquí eso relevante. Lo que quiero hacer ver es que conforme cada paso que viene aquí es una complicación más que se le hace al modelo. Se empieza por el modelo más parsimonioso. El más parsimonioso de todo es que no hay nada.
que explique nada. No tengo explicación, no tengo información. El modelo S, que es la homogeneidad, es que la probabilidad es la misma en todas partes porque es la prevalencia que tenga esa especie, sin ninguna información, pues efectivamente da una entropía de 1. Hay otras medidas de entropía que no, que van subiendo y no tienen un límite, pero aquí sí, aquí va de 0 a 1. Cuando no tengo información ninguna, pues la entropía máxima y la información 0. Pero conforme voy dando pasos, que voy incluyendo más factores explicativos y predictivos, la entropía va bajando y por lo tanto tengo más información. Pero en todos los casos, esto se va asintomizando, de manera que llega un momento que ya, aunque siga dando más pasos, siga incluyendo más variables, que a lo mejor estadísticamente pues llegan a ser significativas porque tengo muchísimos puntos, claro, porque puedo tener miles y miles de puntos, y entonces a lo mejor una pequeña ganancia pues es significativa desde el punto de vista estadístico, pero la ganancia en términos de entropía es mínima y en términos de información mínima. Es decir, que llega un momento que yo puedo con esta idea separar qué parte de la entropía en un modelo de distribución se debe a que todavía no conocemos bastante, es decir, hay que mejorar ese modelo, hay que buscar más explicaciones, y cuando ya me estoy acercando a una entropía que se debe a la propia especie, que la propia especie ya no tiene mayor capacidad de, mm, de elegir, que es una entropía propia, esa es la idea. Cuando ya se asintotiza, es que aquí ya, por mucho que busque, esta es la entropía que tiene la especie. Si es una especie más generalista, pues se va a parar aquí. En España, por ejemplo, me gusta darlo, pero no sé en Uruguay, tiene que ver algo parecido, pero tenemos el zorro. El zorro es una especie pues, que está casi por todas partes. Y en unas partes está más y otras menos, pero con muy poca diferencia, porque tiene una entropía grande. Entonces, por mucho que tú quieras meter más y más y más factores, ya no, porque esa es la libertad que tiene el zorro y no lo vas a poder constreñir más. Es la propia especie que tiene esa distribución. Si estás en una fase anterior, pues sí, todavía tienes margen de, de mejora con tus modelos predictivos. Y otras especies pues tienen una entropía mucho más baja, porque tienen distribuciones muy restringidas. Y sí puedes seguir todavía, aquí hay algunos casos, ¿no?, de mamíferos que tienen una curva aquí que poquito a poco va hasta que ya llegas por aquí, ya poco mejora más puedes tener. Es decir, esto es una utilidad también para los modelos de distribución. Quizá aquí en un contexto menos biogeográfico y más de matemática y eso, porque no tenga tanta utilidad, pero tiene. Es decir, aquí podemos separar la entropía de un modelo de la entropía de la especie. ¿Vale? El modelo puede tener entropía que no has incluido suficiente información. Pero llega un momento que ya, aunque pongas más información, vamos, que ya no hay más, que has llegado a la entropía de la propia especie. Bueno, me vuelvo un poco a la bibliografía a través de esto, ¿no? Porque lo que busco es una teoría prológica, una teoría que explique la distribución de las especies utilizando estos conceptos. Entonces, si se aplica el segundo principio de termodinámica, la distribución de las especies, en cada interacción que la especie tenga con el territorio, aumentará la entropía. Tenderá a tener una distribución de probabilidad más homogénea. Y por lo tanto, esto puede ser la causa fundamental de que las especies tengan una tendencia a la dispersión, porque su distribución, cuanto más se dispersa, la entropía es mayor. Entonces tienden, por el mismo principio de la termodinámica, segundo principio, a dispersarse cada vez más. ¿Vale? Dando barreras, haciendo lo que sea, se van a encontrar obstáculos, pero su tendencia es a superarlo. A ver, por dispersión biogeográfica se entiende el proceso por el que las poblaciones de una especie son capaces de propagarse a otras zonas, ¿vale? Desde su origen evolutivo hasta otras, desde su zona de origen. Pues eso es. Entonces, aparte que haya unas características peculiares de cada una de las especies que les favorezca ir más a un sitio que a otro, pero un principio general que explica que van hacia dispersarse más porque es la zona
porque intenta aumentar su entropía. Claro, si las especies tienden a tener distribuciones cada vez más desordenadas, con mayor entropía y a expandirse por todos lados, hay una pregunta que ya se la hacía Boltzmann en el mundo de la física, ¿no? Entonces, ¿de dónde procede? ¿De dónde procede el origen, el orden original? La entropía es el grado de desorden y en cada interacción aumenta el desorden. Pero si aumenta el desorden, si vamos hacia atrás, pues habría un orden original, ¿no? ¿De dónde viene ese orden original? En biogeografía la respuesta es que ese orden viene de la evolución. Porque aunque una especie tuviera, por ejemplo, estos arbolitos de aquí, aquí tendría una distribución homogénea de máxima entropía supuesta, pues resulta que por especiación aparece ya otra especie, bien dentro mismo de ese área, o aparece una barrera nueva, pues se forman unas cadenas montañosas que ya separan esa especie, esas poblaciones las separa a un lado y a otro y van evolucionando por separado. Y aquí ya otra vez baja la entropía para esta especie y para la otra. Hay varios procesos que se pueden invocar, una vicarianza que afecta a muchas especies porque hay una barrera que afecta a muchas especies de un lado y otro y van evolucionando por separado, o bien una cuestión más individual que se dispersaron a través de una barrera, que esa barrera subió un poquito más, de alguna forma, se hizo más aguda, separó dos poblaciones que evolucionaron. O sea, es por la evolución. Pero hay también una relación entre la favorabilidad biogeográfica y la dinámica evolutiva, porque estos autores encontraron que el potencial evolutivo de los caracteres es mayor en valores intermedios de favorabilidad, no en valores altos o bajos de favorabilidad que indican que hay poca entropía, sino en valores intermedios. Si bien no son intermedios, no quiere decir 0,5, son intermedio alto, podemos decir, pero desde luego no en los más favorables ni en los más desfavorables. Por decirlo así, si una especie está en condiciones muy favorables, pues tiene poco incentivo para evolucionar y para cambiar, está bien como está. Si una especie está en condiciones muy desfavorables, es que tampoco puede evolucionar, lo que intenta es irse de ahí. Cuando Perdón, la especie... Sí, dime. por evolución te referís a la evolución darwiniana, digamos, sí. Sí, 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 evolución Ah, biológica. ah. Que es la Evolución capacidad de biológica. adaptarse al medio y... Sí, bueno, hay distintas formas de evolución y distintas causas. Eso es más complejo de explicar aquí, pero en cualquier caso las especies cambian. Y entonces, por distintos mecanismos y procesos, aparecen especies nuevas. O lo que era una especie sola, diversifica en más de una. Entonces, esas especies nuevas que se han formado en un sitio entran ya con una entropía baja, porque tienen zonas más favorables en las zonas donde se formaron y más desfavorables en otras zonas. Luego ahí aparece la entropía baja. Pero a partir de ahí, una vez que se ha formado la especie, ya otra vez tiende a mayor entropía. Pero Está bien. justamente cuando la entropía es intermedia, porque ya digo, donde las condiciones son muy favorables, pues eso, poco incentivo para evolucionar, está bien. Y donde son desfavorables, más bien el incentivo es a irse, a moverse, a desplazarse a otro sitio. En las condiciones intermedias, el potencial evolutivo es mayor. Y esto lo demostraron estos especies. Ese potencial evolutivo se mide en función de la diversidad de genes que tiene, que posee la población, que le hace ser más capaz de adaptarse a posibles cambios. Esa diversidad es más pequeña en las zonas más favorables y todavía más pequeña en las muy desfavorables. Y es más alta en la desfavorabilidad intermedia. Y esto lo hicieron para múltiples especies. Eran todas aves, pero muchas. No es una cosa que vieron en una especie o en otra. Es decir, según eso, o para ir cerrando, una teoría corológica basada en la entropía o relacionada con la entropía, pues la favorabilidad en las distintas localidades tiende a valores intermedios con el tiempo, por el segundo principio de la termodinámica, porque tiende a extenderse y los valores de favorabilidad a hacerse intermedios. Pero en esos valores intermedios, precisamente, es donde el potencial evolutivo aumenta y entonces promueve que se produzcan nuevas especies, lo que baja de nuevo la entropía. Por eso no se ven especies que tengan una entropía máxima, la entropía homogénea, eso no hay, eso no existe en la naturaleza. Pero digamos que proponemos aquí una teoría de por qué eso no es
tienen la otra, tienen ninguna. Porque cuando esto va llegando, el potencial evolutivo aumenta y así hay un balance, por decirlo así, de la capacidad de generar desorden y la de generar orden, un nuevo orden. Y así sería con el tiempo. Estos gráficos se refieren, bueno, estos son conceptos de alopátrico, peripátrico, parapátrico y simpátrico, son conceptos biogeográficos de distintas formas de evolución. Y aquí, pues, una supuesta zona A que se ha ido dividiendo por vicarianza y luego en algunas zonas más favorables la especie no cambia tanto, se mantiene y en otras, sin embargo, va produciendo nuevas formas evolutivas, porque ya la favorabilidad no era tan alta. Y bueno, esto es, he terminado ya. He ido más rapidito quizá que de lo que pensaba, pero creo que lo he dicho todo lo que quería decir. Bueno, primero aplaudimos y Gracias. saludamos la, la charla y ahora preguntas y comentarios. Tenemos algo de tiempo para eso. Yo empiezo con una. Este último que contabas que vieron en aves, Sí. donde esencialmente la diversidad de genes es mayor cuando la favorabilidad es intermedia. ¿Lo vieron también en mamíferos o anfibios o todavía es un estudio solamente restricto a aves? No, este estudio se restringió a aves, pero también es verdad que no es fácil de hacer esto, es decir, que fue un esfuerzo muy grande, porque para poder comprobar esto se necesita controlar, en este caso era en Europa, pero poblaciones, prácticamente todas las poblaciones europeas de la especie que sea, para poder comprobar cuál es la favorabilidad de cada una y hacer un análisis genético de cada una de las poblaciones. Es decir, que esto es muy difícil, digamos, parece aquí fácil porque es un gráfico, pero no, 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 no es. claro, y la heurística parece, o sea, la heurística que está detrás parece razonable que se haga con otras especies, pero entiendo que es, Y exactamente, habría que que, es comprobar comple- que esto, hasta experimentalmente qué es muy punto, complejo. sí, y hasta qué punto es generalizable, pero son estudios difíciles. Y ya que lo haya hecho con 10 especies, pues, o con 11, es ya notable, ¿no? Es un grupo de trabajo, de investigación que está especializado en aves y que ha trabajado en toda Europa y ha podido comprobar esto en distintas poblaciones. Se necesita controlar todas las poblaciones, las favorables, las desfavorables, las intermedias, para más INRI, por decir así, aunque sea un poco simplificando, pero en una distribución que fuera más o menos isotrópica, una distribución que fuera más o menos redondita, el núcleo favorable está en el medio, el desfavorable o desfavorabilidad intermedia, que es conforme se va expandiendo, pues está en la periferia es más amplia. Y además las razones por las que una especie le va disminuyendo su favorabilidad en el norte de Europa no es la misma que la que le está haciendo bajar su favorabilidad en el Ujú. sur. Es decir, baja la favorabilidad en los dos casos, conforme ascendemos al norte o al sur, pero no por las mismas razones. Y eso también hace más complicado tener que comprobar cuál es la favorabilidad ambiental. Pero bueno, se ha Claro. hecho. Y esto que viene aquí en el eje de ordenada, pone ahí evaluability, es, digamos, evolucionabilidad de los caracteres, la capacidad que tiene de evolucionar. Y esa capacidad es la que aumenta en las zonas de favorabilidad intermedia. Esto contradijo lo que esperaban, ¿eh? La hipótesis de partida de estos autores era que sería mayor en las zonas más favorables, porque, digamos, la teoría de la genética de poblaciones dice que en el lugar de origen de las poblaciones, la diversidad genética es mayor que en las zonas nuevas que se acaban de colonizar. Lo cual es cierto, porque en las zonas nuevas ha sido una variante o un tipo de individuos los que han llegado y tienen menos variabilidad genética que en el lugar de origen. Y eso también se ve aquí, porque claro, las zonas más favorables pues tienen mayor diversidad que estas muy desfavorables, pero no son las que más, son las que más son las intermedias. Y esto no lo esperaban, o sea, ellos esperaban que esto les demostraría nuevamente que esas zonas de mayor diversidad son las más favorables o que las más favorables coinciden con las de mayor diversidad. Y no.
Ahí va. Bueno, más preguntas o comentarios. Ernesto, Julia, dale. un comentario. Primero, decir que creo que no entendí casi nada, pero estoy muy, muy, muy impresionado. Este, como que esto es la evolución de la humanidad, de las especies, en fin, un estudio, un marco teórico que me impresiona. Este, y no, después la pregunta específica era de escalas temporales, es decir, las escalas de la evolución que se mide como la variabilidad genética está bien, pero cuando ¿cómo decirlo? Cuando se manifiesta y realmente cambian la estructura genética de una población, eso lleva mucho tiempo, digamos. Depende de la especie, ¿no? Sí. Entonces, si los tiempos de la biogeografía son esos o un comentario sobre eso, sobre escalas de tiempo, digamos. Sí, sí, la evolución en general lleva mucho tiempo, aunque eso depende de qué especie estemos hablando. En bacterias puede ser bastante rápida, porque pueden Mm. tener una generación, pues de hecho puede tener varias generaciones o muchas generaciones en un solo día. Entonces la cantidad de generaciones con las que se van produciendo cambios genéticos puede ser muy rápido. En especies longevas, lo que son los elefantes, los humanos también, que duran muchos años, no digamos árboles, pues las secuoyas pues pueden durar 1000 años. Entonces esa evolución es mucho más lenta. O sea que sí, las escalas temporales en general son grandes porque los cambios en la distribución en la mayoría de las especies son también lentos. Pero tenemos el caso, por ejemplo, de la cotorra argentina, o Mm. la cotorra monje, como dicen los ingleses, le ponen ese nombre, pero bueno, a ver, que son especies invasoras, que de pronto empiezan a tener una capacidad de dispersión muy grande. Entonces empiezan a tener poblaciones muy alejadas unas de otras, que se enfrentan a condiciones ambientales muy diferentes. Si baja su favorabilidad, que baja, pues según esta teoría se podrían estar produciendo procesos evolutivos relativamente rápidos. De hecho, hay algunos estudios que demuestran que eso es así. Si llegan a ser una especie diferente, pues todavía no, pero llegan a tener comportamientos distintos. De hecho, ya las cotorras en España no se comportan igual que en Argentina. Son mucho más urbanas y tienen una relación con el ser humano distinta que eso en sus lugares originales. Muchas veces cuando se quieren hacer modelos de distribución de especies invasoras, una escuela de pensamiento lo que hace es ver la relación de la especie con su entorno en su lugar de origen y a Mm. raíz, en función de eso, intenta prever por dónde va a poder dispersarse y dónde va a ser más, que va a tener más capacidad invasora. Pero eso muchas veces no funciona porque la especie no interacciona igual con el territorio en su lugar de origen que en el nuevo lugar de origen. Entonces sí aparecen rasgos evolutivos, porque cuando hablamos, esta gráfica que presento aquí habla de evolucionabilidad de caracteres. A ver, eso es meterse en biología evolutiva, pero bueno, me meto un poco. Es la evolucionabilidad de los caracteres. De que evolucionen los caracteres a que ya podamos decir que hay una especie nueva, bueno, hay un paso. O sea, no es lo mismo. Pero por ahí se empieza. Van cambiando los caracteres de la especie. El pico se le va haciendo a lo mejor más larguito o más gordito, las patitas no sé qué, las alas más, un poco más de capacidad de vuelo o menos, y va así poco a poco. Aunque no es el único mecanismo, pues todo esto es bien complejo. Algunas veces hay saltos bruscos, pero en general es así. Entonces van evolucionando los caracteres, lo que favorece en un largo plazo que aparezcan especies nuevas. Lo que busco aquí realmente es esto, una teoría general de la corología, aunque de la corología de las especies, aunque cada una tiene su idiosincrasia y cada una responde a unos factores distintos, pero hay una cosa general, hay un principio general. Eso es lo que busco, una biogeografía que no busque principios generales, que solo tiene una explicación para cada una de las especies sin ninguna conexión. Casi se podría cuestionar si es
si eso es una disciplina científica. Hay que buscar, creo, cosas comunes. Y desde luego también comunes con la física. Yo soy físico, vamos, soy biólogo, pero un biólogo es físico. Estudia seres vivos que son seres extensos, que ocupan espacio y tiempo y que están en la física. Y, y tengo que tener alguna conexión. No puede ser que lo que nosotros hagamos no tenga nada que ver, ningún punto de contacto con la física. Esos puentes son los que quiero establecer, ¿no? Muy bueno. Muy bien. José Carlos, ¿querés hacer algún comentario? Sí, aprovecho, gracias, Nicolás. Gracias, Raimundo. Volviendo sobre la cotorra o especie de comportamiento o abundancia parecido. Habla del concepto de entropía. Entonces, una especie como la cotorra, que ahora acá en Uruguay y en Argentina tiene una amplia distribución y además favorecido por la modificación del ambiente, porque son especies muy oportunistas, ¿qué se esperaría que evolucione eh, en esa entropía? Porque Mm, diríamos que ahora la cotorra en Uruguay es entropía 1, ¿no? Distribución amplia Bueno, y abundante. sí, entropía alta, pero uno seguro que no. Y Ah, está bien. lo que sí veo es, en este gráfico, si seguimos en este gráfico, fíjate, no es Sí, esta entropía que pone aquí la favorabilidad ambiental realmente lo que están representando aquí. La favorabilidad ambiental, lo que pasa es que la favorabilidad ambiental, cuando la favorabilidad es 0,5 en todas partes, la entropía es 1. sí. La Ah, entropía es 1 correcto. en el valor de entropía 0,5. Si tuvieran Sí. favorabilidad 0,5 en todas partes, eso es entropía 1. Ah, Porque la favorabilidad es la desviación entre la probabilidad local y la prevalencia en cada localidad. La entropía es una medida del conjunto de todo eso. Entonces, cuando vemos que es más alto en valores, yo qué sé, de 0,7 o 0,6 y no en 0,5, es que aquí la entropía no es 1, pero es más alta que cuando los valores son en un extremo o en otro extremo. Es decir, que, que si hay una entropía de 0,5, o sea, perdón, si hay una entropía de 1 cerca de 1, una entropía grande, entonces lo que hay que ver conforme a esto es la favorabilidad de cada una de las localidades. Aún así, aunque tengas una entropía general para el sistema, habrá localidades más favorables para la cotorra, desfavorables para la cotorra y de favorabilidad intermedia. Según esto, donde hay que centrarse es en las zonas que tendrían favorabilidad media baja, o no, al revés, media alta. O sea, que de lo alto van bajando, pero todavía no han llegado al 0,5. Ahí habría más potencial evolutivo. Si respondieran igual que todas estas 11 especies. Claro, a ver, que todas las teorías, y más en biología, que tú lo sabes, vamos, todo tiene sus excepciones y sus cosas porque pasan mil cosas. Y a lo mejor aquí estamos teniendo en cuenta más la relación con el ambiente y luego también está la actividad humana, que le puede favorecer más de lo que la naturaleza hace, o al revés, o le puede perjudicar. Habría que verlo en cada caso. sí. Pero eso, lo que yo quiero plantear es que sí, con todas esas multifactorialidad causal que es cada vez más y súper complejo, hay principios generales que ayudan a entender esto. Bueno, muchas gracias, Raimundo, por la charla. Te agradecemos de nuevo. Y seguimos. Tenemos otras novedades sobre la búsqueda del símil de los principios de la termodinámica a la biogeografía. Muy Eh, bien. bueno, muchas gracias. Hasta Nada, luego. gracias. Al resto nos vemos el viernes que viene en Fing o virtual para la siguiente charla. Muy bien. Nos vemos. Gracias, Muchas gracias Nicolás. de nuevo, en serio. Chau, Chao, chao. chau. Chao. Chao. Bien. Hasta luego.